Buenos días, hermanitas amadas. Llegamos al tercer día de estudio de lo que es el tema Dios, el Espíritu, su plenitud. Hoy vamos a ver el subtema Condiciones para la plenitud del Espíritu. Pero vamos a recordar lo último que vimos ayer, que decíamos: el que desea hacer la voluntad de Dios debe por consiguiente entrar por completo en el privilegio que Dios le da al ser morada del Espíritu y tener la capacidad de rendir completamente su vida al Espíritu de Dios. Ahora, en las condiciones para la plenitud del Espíritu, decimos que frecuentemente se han señalado 3 sencillos mandamientos como la condición para ser llenados por el Espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:19 se da el mandamiento: no apaguéis al Espíritu. En Efesios 4:30 se instruye a los cristianos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y un tercero, como instrucción más positiva, se da en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque otros pasajes arrojen luz sobre estas básicas condiciones para ser llenados con el Espíritu, estos 3 resumen la idea principal. Vamos con el número 1. El mandamiento de no apaguéis el Espíritu en Primera de Tesalonicenses 5:19, aunque no se explique en su contexto, está usando en forma obvia la figura del fuego como un símbolo del Espíritu Santo. En la forma en que se hace mención de apagar el fuego en Mateo 12:20, que dice: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. También en Hebreos 11:34 se ilustra lo que se quiere decir. De acuerdo a Efesios 6:16, el escudo de la fe es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno. Por consiguiente, apagar el Espíritu es ahogar y reprimir al Espíritu y no permitirle que cumpla su obra en el creyente. Puede definirse simplemente como el decir no, o de no tener la voluntad de dejar al Espíritu conducirse a su manera. El pecado original de Satanás fue la rebelión contra Dios. Isaías 14:14. Y cuando un creyente dice yo quiero, en lugar de decir como Cristo dijo en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Entonces está apagando el Espíritu. Para que pueda experimentarse la plenitud del Espíritu, es necesario para un cristiano que rinda su vida al Señor. Como Cristo observó que un hombre no puede servir a 2 señores, Mateo 6:24, y a los cristianos se les exhorta constantemente a que se rindan a sí mismos a Dios. Al hablar de la rendición de la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, Pablo escribió en Romanos 6:13:
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí se declara claramente la opción ante cada cristiano. Él puede rendirse a sí mismo tanto a Dios como al pecado. Un pasaje similar se encuentra en Romanos 12:1-2. Al presentar la obra de salvación y santificación en la vida del creyente, Pablo encarece a los romanos. Pablo encarece a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ambos pasajes, Romanos 6:13 y 12:1, se usa la misma palabra griega. El tiempo del verbo está en aoristo, lo cual significa rendirse a Dios de una vez y para siempre. De acuerdo a esto, la experiencia de ser llenados con el Espíritu solo puede ser llevada a cabo cuando un cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. El cristiano ha sido preparado para esto por medio de la salvación, lo cual hace al sacrificio santo y aceptable delante de Dios. Es razonable de parte de Dios esperar esto habiendo muerto Cristo por este individuo. Al presentar su cuerpo, el cristiano debe enfrentar el hecho de que no debe de conformarse exteriormente al mundo, sino que interiormente debe ser transformado por el Espíritu Santo, con el resultado de que su mente sea renovada para reconocer los valores espirituales. Él es capaz de distinguir lo que no es la voluntad de Dios de lo que es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. La rendición no se hace en referencia a algún punto en particular, sino que más bien discierne la voluntad de Dios para la vida en cada asunto particular. Es, por lo tanto, una actitud de estar deseoso de hacer cualquier cosa que Dios quiera que el creyente haga. Es el hacer la voluntad final de Dios en su vida y estar dispuesto a hacer cualquier cosa cuando sea, como sea y como Dios pueda dirigirla. El hecho de que la exhortación no apaguéis el espíritu está en tiempo presente indica que esta debería ser una experiencia continua iniciada por el acto de la rendición. El cristiano que desea estar continuamente rendido a Dios encuentra que esta rendición se relaciona con varios aspectos. Es, en primer lugar, una rendición a la palabra de Dios.
en sus exhortaciones y su verdad. El Espíritu Santo es el supuesto maestro y a medida que va conociendo la verdad, un creyente debe rendirse a esta a medida que la va comprendiendo. El rehusar someterse a la palabra de Dios hace que la plenitud del Espíritu sea imposible. La rendición también se relaciona con la guía. En muchos casos, la palabra de Dios no es explícita en cuanto a decisiones que un cristiano tiene que enfrentar. Así el creyente debe ser guiado por los principios de la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios puede darle la guía sobre la base de lo que la Escritura revela. De acuerdo a ella, la obediencia a la guía del Espíritu es necesaria para la plenitud del Espíritu. Romanos 8:14. Vamos a quedarnos acá, hermanitas, con este estudio del tercer día. Y como siempre vamos a tener unas 2 preguntitas. La primera es: ¿cuál es el significado del mandamiento no contristéis al Espíritu? Lo voy a repetir. La pregunta 1 es: ¿cuál es el significado del mandamiento no contristéis al Espíritu? Y la número 2 es: ¿en qué sentido Cristo es el ejemplo supremo de la rendición a Dios? Repito, ¿en qué sentido